Buen día, jóvenes. Entonces vamos a comenzar la clase y como estaba organizado, van a empezar las disertaciones del tema de generación de vapor en cuanto se ha dispuesto un contenido en el eCampus por grupos, ¿no es cierto? Como se había indicado. Voy a habilitar la pantalla para que puedan compartir el grupo 1. En este caso, a ver, vamos a ver quiénes estaban o si alguien ya está del grupo 1, vaya por favor comenzando. Me voy a fijar, pero quiénes son. Mm, González Almendras, Torres Rojas Wilber y Martínez Avendaño son los del primer grupo. Por favor, si es que ya están, prepárense, compartan la pantalla para comenzar. Me da un minutito, Lice, voy a buscar el PowerPoint. Bueno, sigan. Inge, buen día, una pregunta. Sí, dígame, joven. Del grupo que le mandé por WhatsApp, ¿nos puede dar un tema para disertar? Así para la próxima clase. Joven, se está tomando en cuenta cómo han mandado según el orden, ¿ya? Los grupos. Ujú. Y Sí, se sí. les va a repartir, no se preocupe, ya hemos indicado que vayan mandando y vamos a ir avanzando el contenido y se les va a repartir. Ah, bueno, Inge. Ya, muchas gracias. Bueno, ya le va a tocar su turno, joven. Justamente en eso estoy, hay algunos que han aumentado un grupo y he visto, estoy acomodando. Cuando haga eso ya voy a mandar los grupos que estarían ya organizados hasta el momento, tal vez algunos faltan y de ahí vamos a continuar, ¿ya? Bueno, Inge, gracias por la información. No, está bien, joven, así vamos a ir haciendo. Lice, no puedo compartir. Está habilitado, joven. Aquí está, varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Tiene un... A mi compañero lo voy a decir que comparta de su computadora, dice que tiene. Ah, Yo voy a compartir. Ya, dale. Compartí. ¿Dónde está? Aquí está. Ya está. Ya está, ¿no? sí, está muy bien, joven. Ya, dale. Ratito. ¿Podemos iniciar, Lice? Claro, joven, ya está corriendo su tiempo. Ya. Mm, Buenos días, licenciado. Buenos días, compañero. En esta ocasión les vamos a presentar el tema de generación de vapor y máquinas a vapor. Cambia. Definición. El generador de vapor es un recipiente cerrado en el cual por medio del calor producido por un proceso de combustión de un combustible a quemarse se transforma. Es decir, el agua que ve en la parte derecha, dice agua, ¿verdad? En esa parte. A ver, mira. El agua líquida que hay en su interior por dentro del compresor, en el medio, en la parte del medio,
va transformando esa agua a través del calor que va a dar el generador. Pasemos al otro diapositiva, a la otra diapositiva. Cambios de estado. Los cambios de estado. En el generador a vapor, usualmente se utilizan dos cambios, que vendría a ser del líquido al gaseoso. Esos serían los dos cambios que se va a realizar mediante el proceso del generador a vapor. Y su proceso y en todo ese tramo que va a recurrir, ¿no ve? Del líquido al gaseoso, se llama evaporización. Ese es el proceso de la evaporización que va a realizarse dentro del generador a vapor. Pasar la otra diapositiva. Como se puede observar allá adentro, vemos el generador a vapor, que por un lado, a ver, cámbiala a la otra diapositiva un ratito, más adelante, más adelante. Ahí como podemos observar, ahí se ve que está entrando el agua fría, y el generador a vapor está encendido, y mediante este proceso se va calentando el agua y va soltando la evaporización del agua, como se podría decir. Y va saliendo por la parte superior que vemos, por donde dice vapor, por ahí va saliendo. Y esto se utiliza en diferentes medios, como pueden ser en las saunas, mayormente se utilizan. Y tipos de vapor producidos. Los tipos de vapores producidos por atrás. No, seguí nomás adelante, hay que dejarle en la imagen. Los tipos de vapor que produce este generador son los vapores saturados, los cuales está equilibrado con el agua caliente a la misma presión del, mm, del, del proceso de la combustión producida. Y esto es en el medio donde no está tan caliente que digamos, solamente calienta poco, no se ha calentado por completo, no ha llegado al estado de ebullición, como se dice. Y vapor húmedo. El vapor húmedo es la fricción del líquido que tiene la mezcla líquida a vapor, o sea, que la humedad, o sea, tiene la mitad de líquido y la mitad de gas, como se podría decir, no está específicamente en gas. Ya, pásalo. Eso mi compañero les va a explicar. Bueno, muy buenos días, Lice. Buenos días, compañeros. Bueno, a continuar con la disertación. Tenemos aquí las ventajas y desventajas de los vapores. En las ventajas tenemos, se podría desplazar con mayor velocidad, reduciendo el tiempo de espera en el traslado del material prima u otros objetos. Se puede trasladar mayor cantidad de objetos, materiales necesarios. Sirvió de base para la creación de otras máquinas a vapor. Reducción los tiempos de producción y distribución. La comunicación entre diferentes ciudades se mejoró. En desventajas tenemos, se necesita demasiada energía térmica, por lo que se utilizaba grandes cantidades de carbono para desplazamientos no tan largos. Altamente contaminantes, el humo que se desprendía, el carbón al hacer combustión es muy contaminante.
El mantenimiento del equipo era costo y además se trataba de demasiado. Era diferencia mantener velocidad altas y controladas. Clasificación de los calderos. Eh, Clasificación de los calderos de vapor según su característica, según su disposición de los fluidos. En este caso, las calderas podrían ser calderas de tubos de agua o calderas de tubos de humo. Según la transmisión de calor, pueden ser calderas de convección, calderas de radiación o calderas de radiación y convección. Según el combustible utilizado, podemos clasificarlas como calderas de carbón, calderas de combustible, líquidos, calderas de combustibles gaseosos, calderas para combustibles especiales o calderas de recuperación del calor de gases. Según el tiro, las calderas en este caso pueden ser calderas de hogar presurizado o calderas de hogar equilibrado. Según el sistema de apoyo empleado, podría ser calderas apoyadas o calderas suspendidas. Según su implantación, las calderas pueden ser calderas terrestres o calderas marinas. Según su ubicación, sería caldera de interior y calderas protegidas contra intemperies. Según su operación, las calderas pueden ser calderas automáticas, calderas semiautomáticas o calderas de operación manual. Según la circulación del fluido, podemos tener calderas de circulación natural, calderas de circulación asistida o calderas de circulación forzada. Según la presión de trabajo, las calderas pueden ser de baja presión, presión media o alta. Según el sistema de vaporización, la clasificación de las calderas serían calderas de vaporización lenta o calderas de vaporización rápida. Según su uso, sería calderas fijas o calderas móviles. Según las fuentes de calor, podemos tener calderas para combustibles, calderas mixtas, calderas de recuperación de calor o calderas eléctricas. Según la forma en el que fluyan los gases de la combustión, las calderas serían calderas de paso directo o calderas de retorno. Según el medio de transporte de calor, pueden ser calderas de vapor, calderas de agua caliente, calderas de agua sobrecalentada o calderas de fluido térmico. Esas serían sus clasificaciones de las calderas. Aquí tenemos una tabla en la cual más entendible de los pasos de las calderas. Según la disposición de los fluidos, hay dos, las cuales son calderas de tubo de agua o calderas de tubo de humo. En la transmisión de calor, tenemos la caldera de convección, calderas de radiación, calderas de radiación y convencional. El combustible utilizado tenemos la caldera de carbón, o calderas de combustión en líquidos, calderas de combustión gaseosos, calderas para combustible especiales como licor negro, bagazo, desper, decisión de madera, combustibles, vegetales y etcétera. Calderas de recuperación de calor de gases con o sin combustible adicional. El tiro tenemos caldera de hogar presurizado, caldera de hogar equilibrado. En el sistema de apoyo empleado hay calderas apoyadas, calderas suspendidas, según su implantación, calderas terrestres, calderas marinas. Su ubicación es la caldera de interior, caldera protegidas contra intemperial. Su operación, calderas automáticas,
calderas semiautomáticas y calderas de operación manual. Circulación de los fluidos, calderas de circulación natural, calderas de circulación asistida y calderas de circulación forzada. Presión de baja presión, de medio presión y alta presión. Sistema de vaporización, caldera de vaporización lenta, caldera de vaporización rápida. Y su uso, calderas fijas y calderas móviles. Las fuentes de calor, calderas para combustible, líquidos gaseosos. Calderas mixtas, calderas de recuperación de calor, calderas eléctricas. La forma en la que fluyen los gases de la combustión. Está la caldera de paso directo, caldera de retorno. Medio de transporte de calor, calderas de vapor, calderas de agua caliente, calderas de agua sobrecalientadas y calderas de fluidos térmicos. Bueno, vamos a otra. Calderas de pirotubulares y autotubulares. La generación de vapor a escala industrial cuenta con más de 200 años de la historia. El primer siglo de la característica exclusivamente por la caldera comparables con las actuales calderas pirotubulares en el año 1875, es decir, que hace 106 años después de que James Watt inventase la caldera y la máquina de vapor. La empresa de Stimui diseñó la primera caldera acutubular. Caldera de vapor acutubulares son aquellos en las que las aguas circulan por el interior de los tubos y los humos de combustible por el exterior de estos. La caldera de vapor pirotubulares son aquellos en las que los humos de los combustibles circulan por el interior de los tubos y el agua por el exterior. Las primeras calderas industriales fueron las calderas pirotubulares que actualmente se utilizan para la presión hasta 30 bares de temperaturas desde hace 3000 a 300 grados y produciendo de hasta 500 de vapor como de 2 hogares dependiendo de la potencia según se indica en la normativa europea, que es NE de 12.953. Más tarde aparecieron las calderas acutubulares para superar los límites de potencia y presión de las pirotubulares, habiéndose conseguido presiones de hasta 350 bars y 600 grados y produciendo de hasta 2000. Este tipo de calderas se fabrican de acuerdo con la normativa europea. Dentro del grupo de calderas acutubulares para pequeñas producciones se encontraban las llamadas calderas de vapor rápido o serpinten, que gracias al pequeño volumen de agua permitiendo obtener vapor en poco tiempo. Aquí tenemos acutubulares en la caldera y aquí pirotubulares. Aquí tenemos la diferencia de las dos calderas. Categoría de la calidad del agua. En la caldera pirotubular es menor exigencia posible en funcionamiento con salidas de agua, y en la caldera acutubulares mayor exigencia, es necesario un bajo nivel de salida para su funcionamiento. En mantenimiento en pirotubulares fácil de limpiar, acutubulares más costoso.
revisión periódicas. En piroturbuladores tenemos inspección ordinaria seguida de una prueba hidrostática. Raramente son necesarias otras pruebas de carácter de constructivos, como por ejemplo las mediciones con ultrasonidos. En caso contrario, se efectúa una zona muy reducida. En acoutubulares son necesarias medidas con ultrasonido, además de pruebas hidrostáticas, es decir, pruebas costosas en tiempo y dinero. Consta- co- Costes para niveles compartibles de gasto de fabricación y calidad. Menores tenemos en piroturburales y mayores tenemos en acoutubulares. Rendimiento es mayor y fácil mantenimiento en piroturburales, y en acoutubulares es menor, es más fácil realizar su mantenimiento y su funcionamiento. En piroturburales, las características de las cargas parciales pueden aprovecharse el control de quemador cuando caiga por abajo de la carga mínima. El quemador puede apagarse sin problema. En el caso de determinado diseño debe limitarse la carga parcial en el quemador, que puede apagarse manualmente. Eso es en la acoutubulares. Contenido de agua mayor debido a su diseño y menor en la acoutubular. Capacidad de acumulación debido al alto volumen de agua es susceptible a la fluctuación de presión y carga. Susceptible a la fluctuación de la presión y carga resultante del proceso. Ese es en la acoutubulares. Plazos de entregas más cortos, más largos. Más corto y más largo es en el acoutubular. Necesidad de espacio reducidas, elevadas en la acoutubular. Tiempo necesario para el montaje y puesto de marcha inicial es reducido. Tenemos piroturbulares y en acoutubulares tenemos más prolongado. Bueno, mi compañero va a continuar con la disertación. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo voy a continuar con la disertación que es funcionamiento de las calderas. Tenemos el quemador. Es el encargado de quemar un combustible líquido, gas o sólido, produciendo una llama. El hogar de la cámara de combustión es donde se quema el combustible, donde se produce las temperaturas más altas, aproximadamente a 2000 grados centígrados. Eh, el circuito de humo cumple, cumple la doble función de conducir los humos que se producen en la combustión hacia, hacia la, hacia la caja de humos y arrebatándoles el mayor calor posible para luego cederlos al agua. Caja de humo es la zona donde se concluye todos los humos para ser enviados posteriormente hacia el exterior por la chimenea. Retorno de agua es la toma en la que se conecta la parte de la instalación por la que vuelve el agua más fría. Salida del agua, una vez que el agua ha entrado a la caldera y ha absorbido calores, es enviada de nuevo hacia las instalaciones. Circuito de agua. En este el agua circula calentándose al absorber de las paredes y que es transmitiendo por radiación, conducción y convención. Camilo. Aquí tenemos la gráfica de cómo es el funcionamiento de una caldera. Tenemos que es el quemador, es el encargado que produce, que es el que quema
los gases o el combustible. Luego tenemos el hogar o cámara de combustión, es en donde se quema el combustible para luego pasarlos por tubos, que se llama el circuito de humo. Es en donde los humos de la combustión que se han quemado van pasando por ahí y van transfiriendo al agua el calor. Y tenemos el circuito de agua. El circuito de agua es por donde pasa el agua y va absorbiendo el calor de los tubos de donde pasan los gases. Tenemos el retorno de agua, es por donde va entrando el agua fría para luego ser calentada por la combustión. Tenemos la caja de humo, donde al terminar todo el proceso, los gases de la combustión terminan ahí para ser expulsados por una chimenea. Y tenemos la salida del agua, es por donde el agua ya al adquirir la temperatura que, que necesitan, va saliendo para luego ah, utilizarlo para lo que lo necesitaban. Cámbialo. Especificaciones técnicas. Tenemos la capacidad que es 50 bhp, que es potencia de la caldera, y 1.673.000 BTU, que es la unidad térmica por hora. Combustible dual que es ACPM, que significa aceite combustible para motores, y puede también utilizar gas. Presión de trabajo de 0 a 125. De 0 a 25 es su presión de trabajo. Consumo de combustible de 15 galones por hora. Consumo de gas propano, no, consumo de gas natural, que sería de 54 metros cúbicos hora de HI. Consumo de gas propano, que sería de 96 libras por hora. Producción de vapor, que es de 1.725 libras por hora a 212 grados. Quemador de combustión, tiro forzado según normas de la UL y FM. Peso neto, 2.700 kilos. Peso con agua a nivel, 4.300 kilos. Tipos pirotubulares, tipo pirotubular horizontal, 2 pasos. Superficie de transporte, 260 pies pies. Dimensiones de base, 220 centímetros de longitud por 120 centímetros de ancho. Controles de seguridad, protección, alto, bajo, nivel de agua, protección, control, máximo, presión, vapor, protección, control de seguridad de llamas. Y eso sería todo, licenciado. Ya, muy bien, jóvenes, está bien su disertación, así como los contenidos que he visto que han explicado. Ahora un poco vamos a ver unas preguntas. En la primera parte de la exposición que han hecho han mostrado un esquema general y además la parte de las fases. Quisiera, por favor, que puedan volver a explicar en cuanto a esa transformación que se va a dar del líquido, ¿ya?, en vapor, en ese esquema que se ha visto en ese GIF animado. A ver, por favor.
A ver, pone la diapositiva. Ya está ahí. Cambia el otro, cambia el Eh, otro, el de abajo. Esa, la de Más abajo. abajo. ¿Esa? La de abajo. La que se está mostrando, está bien. Pone más grande, ¿eh? Eso. Ya, ahí muéstreme esa transformación. La transformación. Sí. La transformación, vemos de color celeste, ¿no? Agua alimentada. Ese es el agua el que está entrando al generador de vapor, a todo el generador. Y por el otro lado, vemos de la parte izquierda, donde dice gas de escape caliente. Por ahí está entrando el, eh, el gas natural, digamos. Pongamos, por ejemplo, el gas natural. El gas natural está entrando por ahí, lo cual se está yendo calentando todo el transcurrido. Y a paso que va por ese tubo de gas, por esas partes, más abajito, donde el amarillo apunta, Wilber, donde por ahí se va enfriando, el agua que está alimentando al generador, eh, por los tubos que está pasando del gas, se va calentando, lo cual va produciendo la vaporización. Mientras más se va calentando el, el gas del escape caliente, más vaporización va a haber, y lo cual nos va a dar el vapor para que lo vayamos a usar, ¿no? En lo que requiramos, en lo que vamos a necesitar. Sí. Ya. Bueno, está bien en esa parte que, como indica su compañero, va entrando el agua alimentada, ya sea por una circulación natural o forzada, también como han indicado sus compañeros en los tipos, y tiene que llegar a una temperatura, ¿no es cierto? ¿Qué temperatura es esa? El agua, ¿a qué temperatura tiene que llegar para cambiar ya al estado gaseoso? Joven, ¿a qué temperatura hay ese cambio? A nivel del mar es a 100 grados centígrados, ¿no? Y aquí ya en la altura es un poco menor, estamos hablando de 92, 90 grados centígrados, dependiendo de las condiciones atmosféricas. O en su caso, ya aquí en el caldero, ya se va a dar una presión interna del caldero. Ha hablado de tipos de vapor también. A ver, explíqueme un poco eso más, joven. Los tipos de vapor. Sí, ha hablado Ah, de tipos de vapor. el vapor saturado. El vapor saturado es cuando está equilibrado la equilibrado con el agua y la presión del calentador del gas del que va ahí. Estoy pasando, salí. Mm, y no se ha calentado por completo, ¿no? O sea, el vapor estuviera saliendo, no está saliendo tan caliente que digamos. Y el vapor húmedo sería cuando mayormente se ve eso en la naturaleza, ¿no? Pero ya que en un clima cálido y un, ¿cómo se puede llamar esto? Húmedo. Sí, Tiene humedad. húmedo se va.
Ajá, y no llega al proceso de vaporización por completo. O sea, digamos que está en la mitad de líquido y la mitad de gaseoso. Ya, ya, bien. ¿Y el otro vapor, qué otro vapor sería ya el que tendría una aplicación, digamos, industrial para poder ser usado en máquinas? Porque ese vapor que usted indica, vapor húmedo, tiene un porcentaje de humedad, no se puede usar en Ujú. máquinas. ¿Qué vapor sería el que sí se usa en máquinas? El sobrecalentado, el que se llegaría al tope, ¿verdad? De la vaporización, lo cual eso a ver, lo cual nos daría para poder utilizar las máquinas que vamos a realizar Ya. en las turbinas, digamos. Ya, y ese vapor que usted dice sobrecalentado, ¿qué característica tiene en cuanto a la presión? ¿Es a mayor presión o a menor presión en cuanto al vapor sería el vapor húmedo? May- Mayor presión hubiera, Ya, porque a ya. mayor presión sería liso. Dentro del caldero tiene que ser a mayor presión y así recién ese vapor ya no va a tener esa condición de humedad, que se denomina calidad, entonces ya no va a haber. Ya, muy bien. Ahora, en la siguiente exposición que hubo de tipos de caldera, a ver, no sé si nos pudieran explicar dos tipos de calderas, o sea, de lo que han descrito, tienen ahí los tipos de caldera, pero por favor, ampliar un poco más, dos tipos, solo dos tipos, a ver, amplíen. Tipos de caldera. Clasificación de las calderas, calderas Ya, pirotécnicas. En esta dicen. en los tipos. No, tiene otra que estaba mostrando hace rato antes. Y Es la hay clasificación en de esa calderas. clasificación. Sí, perdón, en esa clasificación. A ver, de esa clasificación, dos de esos tipos, o según la clasificación de los calderos que tiene ahí, explique a ver un poco mejor qué significa. Sus funcionamientos de las calderas. Ya, ¿por qué La, se clasificarían así, en otras palabras? Pues, ¿cuál sería la diferencia? Amplíe eso. aquí es masificable. Ya o ahí, está bien. De las calderas de dispersión de los fluidos, las calderas tubo de agua, de tubos de agua y calderas tubos de humo. Ya, a ver, ¿por qué hay esa diferencia? De esas dos. Sí, Eh, en las calderas de tubo de agua es por tubos, trabaja mediante cañerías, y en las calderas de tubo de humo es en la industrial. En las calderas de tubo de agua no es industrial. ya esa sería una. Sí, Y la otra, a ver, otra también amplíe su explicación un poco más. En cualquiera, a ver, amplíe un poco más. a ver, en tiro. En las de tiro, a ver, ¿qué quiere decir? ¿Cómo sería ahí? En las de tiro, la caldera de
presurizado y creado. Aquí en la caldera del hogar presurizado es con mayor densidad, se podría decir, y en caldera de hogar equilibrado es mantener constante para mantenerlo. ¿Seguro? Está muy bien el trabajo que ha hecho, lo que ha organizado, la clasificación, los tipos que está describiendo. Muy bien, excelente está. Pero un poco no está pudiendo darse cuenta cuáles serían esas diferencias, ¿no? En cuanto a esa explicación, eso tenía que un poquito repasar. ¿Mm? Ya. Está bien, dice. Otra, una pregunta para el final. En las especificaciones técnicas de las calderas, a ver, de esas especificaciones, tres, tres de las especificaciones, explique mejor, a ver. La otra es Creo que es la última. la última. Ya, a ver, de esas especificaciones, tres explique, a ver, un poco mejor. Escoja usted las que quiera. Mm, en, tipos dicen pirotubular horizontal, 2 pasos. Eso significa que la caldera, al decir 2 pasos, solo va a tener 2 tubos que transportan los gases, dicen. Ya, cuando es de dos pasos. Sí, dicen. En este caso, ¿cómo sería? En la imagen de atrás, ah, ahí hay uno, ahí se nota del tipo. Ya, pero aquí en Eh, las especificaciones no estaría indicando, ¿no? No hay eso. Hay presión, consumo, no estoy viendo. ¿O dónde está? Ah, en pirotubular horizontal de dos pasos. Ahí, a eso se sí, está refiriendo. Ya. sí, Ya, sí, dicen. otra, ¿cuál sería? Mm, a ver. En capacidad, dicen, de, de 50 bhp, es lo que mm, es la, digámoslo, la potencia de la caldera al calentar el agua. Ya. O en todo caso, los BTUs, ¿no es cierto?, que se está indicando por hora. Sí, Ya. Está bien, jóvenes. Ya, muy bien, ya han terminado, ¿no? ¿Son todos? A ver, porque tres nada más han disertado. Sí, somos tres nomás, Ah, dice. sí, tres. Ya. El grupo 2, por favor, Coro Méndez, Herrera Aguilar, Meléndez Ferreira, Cervantes Romero. Alístense, pueden ir compartiendo la pantalla, por favor. Deje de compartir, Wilber. Al parecer he tenido un corte del internet. Ya estamos otra vez. Del Sí, grupo 2, por favor, pueden compartir pantalla para que podamos comenzar. ¿No están? dice,
Tú estás compartiendo pantalla. Sí, sí, joven, está bien, se ve su pantalla. Ya, ¿quién va a comenzar? Ya está. Mami, anda salí fuera, estoy nervioso. Buenos días, Inge. Buenos días, compañeros. Buen día. Sus audios, por favor, los que no están disertando, desconecten. Eh, Vamos a empezar con generación de vapor y máquinas a vapor. En su definición de un generador de vapor, la definición de un generador de vapor es una máquina o dispositivo de ingeniería donde la energía química contenida en un combustible se transforma en energía térmica. Por ejemplo, el gas natural, gas óleo, el biomasa, etcétera. Una máquina, definición de una máquina a vapor, es un motor de combustible externa que transforma la energía mecánica. Este ciclo de trabajo se realiza en dos etapas. Se genera vapor de agua por el calentamiento en una caldera cerrada herméticamente. Y el segundo paso sería el vapor a presión, se controla mediante una serie de válvulas de entrada y salida. Eh, Partes de componentes de los calderos. Una caldera o generador de calor es un equipo capaz de producir calor al quemar un combustible en su interior, transmitiendo ese calor a un fluido, que en la mayoría de los casos será agua y que en general se denominará fluido caloportador. Posteriormente, este fluido se empleará para calefactar un local o producir un ACS. Las partes fundamentales de una caldera son, como pueden ver, en la imagen sería los, las válvulas, válvula principal, el tubo de nivel, el volumen de agua, el hogar, válvula purga, la válvula reguladora purga, el control del nivel, el manómetro, el control de conductividad, los presostatos y segundo paso de gases, tercer paso de gases. También tenemos en la parte de abajo la válvula de seguridad, la entrada de agua, el cuerpo de presión, el visor de llama, el tapamano, el separador de agua, el tapahombre, purga, control de nivel de agua, los soportes, panel de control y el quemador. Eh, Tipos de calderos.
Clasificación por los materiales. Calderas de fundición por elementos. La transmisión de calor tiene lugar en el hogar. Área de intercambio pequeña y rendimiento bajo. Tienen poca pérdida de carga en los humos y por ello suelen ser de tiro natural, como lo ven en la imagen. Va a continuar mi compañero Inge. Ya, muy bien, continúen. Mm. Buen día, Alice. Buen día, compañeros. Yo voy a continuar la explicación de las calderas. Uno de los tipos de calderas es el calderas de acero. Calderas es a combustibles líquidos o gaseosos, por lo que tienen una mayor superficie en contacto, ¿no? En el rendimiento es mejor. Ah, Pasa a la siguiente. Calderas naturales, murales, ¿no? Este caldero es la caldera de aguas calientes, ¿no? Que mayormente utilizan de diseño compacto y reducido, empleadas para instalaciones familiares, ¿no? Ah, es el aparato donde se calienta el agua que va a utilizarse en las viviendas, bien para calefacción o para agua caliente sanitaria. Todas las calderas, al igual que una cocina, ¿no? En la que calentamos, es un líquido que tiene tres partes, este caldera, que sería uno, el quemador, es donde se produce la combustión y se libera la energía del combustible. Y la otra es la chimenea, es que donde se expulsan las gases de la combustión. Y otro es el más importante, es el cuerpo, ¿no? Que sería la caldera, que propiamente dicha que es un recipiente donde se produce, ¿no? El intercambio de calor y por lo tanto donde se calienta el agua. En las calderas se basa en aprovechar, ¿no? Cualquier oportunidad posible para que toda la energía contenida en el que el combustible se utilice sin pérdidas de calentar el agua. Y realmente su funcionamiento consiste en rendimientos muy elevados, ¿no? Para, y para lograrlo se usan varios métodos sencillos. Uno de ellos de la utilización es el aprovechamiento de la energía, ¿no? Dependiendo siempre en cuando el agua al cambiar del estado gaseoso al estado líquido. Y también uno de los importantes es al producirse, ¿no? La quema del combustible, en el que el quemador siempre se genera de forma natural, vapor de agua de las calderas antiguas. Sí, y antes las calderas antiguas desaprovechaban, ¿no? O sea, ese vapor, eliminándolo por la chimenea, sin más como si fuera un gas inútil, mientras ahora las calderas de actualmente sin embargo, las nuevas calderas de, oye, ¿qué pasa? De condensación utilizan este vapor condensado y usando la energía que se origina en el proceso para calentar más el agua que contiene la caldera. Otras que serían y estas calderas actualmente están incrementados por su potencia y permiten accionamiento de varias, ¿no? Y va a continuar mi otro compañero. Ya.
Buenos días, Inge. Buenos días, compañeros. Yo voy a continuar la clasificación por su diseño. Calderas pirotubulares o de tubos de humo. Se forma en el hogar, pasando los humos por el interior de tubos. De los pasos siguientes, para ser conducidos a la chimenea, presenta una elevada pérdida de carga en los humos del hogar y los tubos. Están completamente rodeados de agua de este grupo. Son las llamadas cilíndricas o escocesas. Calderas acutubulares. La llamada se forma en un recinto de paredes tubulares que configuran la cámara de combustión, soporta mayores presiones en el agua, pero es más cara. Tiene problemas de suciedad en el lado del agua y su menor inercia térmica. Bueno, estas máquinas son utilizadas en muchos procesos industriales. Las calderas son equipos para la generación de vapores, son instrumentos térmicos que tienen el propósito de convertir el agua a vapor por medio de la quema de cualquier tipo de combustible. Se utilizan en numerosos procesos industriales que requieren altas temperaturas, particularmente en la industria química, petroquímica. Las calderas, hay diferentes calderas. Las calderas de vapor que funcionan con combustibles diversas y energía eléctrica. La otra sería la caldera de fluidos térmicos, calderas de agua sobrecalentada, caldera de agua caliente. Bueno, se clasifican las calderas según el combustible utilizado. Podemos clasificarlos como calderas de carbón, calderas de combustibles líquidos y calderas de combustibles gaseosos, calderas para combustibles especiales o calderas de recuperación de calor de gas. Sistema de alimentación de combustible. Los sistemas de alimentación de combustible para calderas de Jeffrey Rade combinan equipos de almacenamiento, recuperación, transporte y alimentación. Trabajos estre- estrechamente. Muestra a clientes para asegurarnos que los sistemas de alimentación estén diseñados para los requisitos de la caldera, ya sea que se alimenta sobre con biomasa, que se queme biomasa con carbón. En la actualidad, nuestros sistemas operan cada una con una velocidad de alimentación de combustible de 3 a más de 200 toneladas por las calderas emplean bombas que proporcionan caudal, altas presiones. La misma debe ser capaz de vencer la presión o operación de la caldera y la requiere para las pruebas hidrostáticas. Generalmente operan en el rango comprendido entre 150 PSI y 600 PSI para las calderas de 100 bhp y a 1000 bhp. Las bombas son diseñadas robóticamente para soportar temperaturas elevadas o presiones considerables. Pueden ser de turbina generativa, un impulsor o multietapas para calderas de mayor capacidad. Bueno, los combustibles, hay diferentes combustibles. Los combustibles sólidos sería la madera, carbón, fósiles antrácitas,
hulla lignítica, residuos orgánicos y bueno, los combustibles líquidos. Y los combustibles líquidos sería una mejor opción que los combustibles sólidos. Bueno, y son sustancias que se le obtienen por destilación del petróleo crudo. Sería el queroseno, el diésel, el alquitrán. Después sería el combustible, los combustibles gaseosos. Eso sería mucho más mejor para el uso. Son los que más utilizan y, o sea, es más mejor que los dos anteriores. Sería el gas natural, el gas de alumbrado, el acetileno y el gas de agua, gas de aire y gas pobre o mixto, gas de otro horno, de alto horno. Ese sería Inge y mi compañero va a continuar los siguientes diapositivas. Ya, muy bien. Continúen. Buenos días, Lice. Buenos días, compañeros. Yo voy a continuar lo que es la alimentación y distribución y dosificación del combustible. Existen muchas sustancias de combustibles, ¿no? Tanto como los renovables y los no renovables, pero todas pueden usarse, no todas pueden usarse con fines prácticos o en las calderas. En general, los combustibles se dividen en los estados de gaseoso, sólidos y líquidos. Asimismo, estos pueden ser artificiales. En los combustibles sólidos se mide así, se expresa en kilogramos, y cuando se trata en combustibles líquidos, en metros cúbicos. Y para los combustibles gaseosos se expresa igual también en metros cúbicos. Los quemadores. El quemador es en el dispositivo donde se mezcla el combustible con el aire de combustión con las condiciones adecuadas para que la combustión se efectúe correctamente y la llama se acomode a las necesidades de proceso. La elección del quemador dependerá de las exigencias y condiciones de trabajo, del proceso, de la potencia demandada por el tipo de combustible que se usa. En las líneas generales de un quemador consta de las siguientes partes, que son el pulverizador, también conocido como chicle, y la cámara de mezcla. En el pulverizador, los combustibles líquidos deben pulverizarse en partículas de pequeño tamaño, así a fin de facilitar la mezcla de aire con su combustión total. En los quemadores sólidos, el combustible ya llega pulverizado y en los gases es innecesario ya esa pulverización. En la cámara de mezcla, una vez está finalmente dividido, el combustible debe formar una mezcla homogénea con el aire para reducir la producción de inquemados al nivel óptimo. Este proceso se realiza en la cámara de mezcla. Algunos quemadores no tienen cámara de mezcla y esta se realiza en la boca de la salida del quemador. Normalmente solo tienen la cámara de mezcla los quemadores de gas o los quemadores de líquido vaporizado. Los elementos auxiliares de un quemador serían lo que es la bomba o compresor de alimentación de combustible. Después el ventilador o soplante para introducir el aire de combustión. Después el sistema de encendido, sistema de regulación formado por sensores o válvulas de control. Sistema de seguridad para las maniobras de encendido, apagado y emergencia.
El sistema típico de alimentación para las calderas incluye el almacenamiento, la distribución y la dosificación del combustible a la cantidad requerida de puntos de alimentación en la caldera. El almacenamiento del combustible previo a la inyección suele realizarse en depósitos diarios, en los cilios, en los tanques o recipientes cercanos frente de la caldera. Los depósitos diarios pueden ser recuperados de tornillos circulares en la parte inferior de los hilos, tornillos completos con fondo alimentador, cargadores mecánicos o cadenas. Siguiente. Después sería el esquema general de la distribución de las temperaturas, que ahí se encuentra el precalentador, el ebulidor y el recalentador. El precalentador es donde el agua entra en la temperatura de retorno. Se calienta hasta una temperatura. Joven, disculpe que le interrumpa, pero eso ya no es su tema. Eso ya no está en el contenido que tienen que disertar ustedes, ¿ya? Sí, entonces hasta ahí. Bueno, a ver un poquitito, vamos a ver lo que tenían que hacer y lo que han hecho, porque creo que ha habido acá confusión. En cuanto a las partes componentes de los calderos, explicar su función, solamente han explicado qué partes hay, pero prácticamente un poco la función no la han explicado. En cuanto a la disertación de los tipos, dice en el contenido que se ha designado, dice, y tipos de calderos de acuerdo al paquete tubular. Y ustedes lo que han hecho es disertar tipos de calderos, o sea, directamente según la aplicación, no al paquete tubular. Entonces ahí no está bien lo que han preparado. ¿Por qué? Porque el paquete tubular donde se hace esa transformación, hemos mostrado en la diapositiva de su compañero en el primer grupo, en el GIF, ¿no? Animado, que en esos pasos, de acuerdo a la transformación, sí se había hecho directamente, ¿no es cierto?, el paso de los humos y el paso justamente del agua hasta que se convierta en vapor. Entonces, eso es lo que ustedes en ese grupo debían ver. Hay distintas formas de hacer ese paquete tubular para que se dé esa transformación. Y ahí tenían que decir los pasos, este es de 2 pasos, de 3 pasos, con espalda húmeda, con espalda seca, ¿no es cierto? Con chimenea directa, sin chimenea. Entonces, eso tenían que ver, dónde es el evaporador y demás. Esas cosas tenían que mostrar jóvenes. Ahora ahí tengo una duda también. A ver, por favor, pongan las diapositivas porque han cortado. Hay una parte más abajo, debe ser en la quinta diapositiva, algo así, donde están hablando de los tipos de calderos. Donde dice, hay que se puede usar en las aplicaciones de ACS, dice. A ver, explíqueme qué será ese ACS. Ahí donde está en partes componentes también hay y más abajo también tienen. En calderas murales también tienen, ahí dice ACS. ¿Qué es esa ACS? A ver.
¿Qué es ACS? Bueno, vamos a dejar como pregunta, puede ser para el examen. Ya, a ver, ahora el tercer grupo, por favor, vaya preparando, deje de compartir, por favor. Aguilar, Herrera Aguilar. El tercer grupo tiene que disertar Guarayo, Condori, Gutiérrez Álvarez, Cerrudo Campos. ¿Está alguno de ellos? ¿Han preparado? ¿No están? Si no están, entonces el grupo 4, Gutiérrez Llaves, Santos Ticona, Alcibia Crispín, por favor. No están ninguno tampoco del grupo 4. Bueno, si no han hecho también, tal vez no han preparado. Ya, entonces, jóvenes, la clase de hoy acaba acá. Para los próximos grupos vamos a designar contenido y vamos a estar ya de aquí unas, creo que 2 clases más, algo así es el segundo parcial. Entonces, de ahí vamos a ir organizándonos para que demos el contenido hasta donde se llegue en este tema de generación de vapor y máquinas a vapor también. ¿Ya, jóvenes? Entonces, la clase termina acá. ¿Sí? Sí, sí, está bien, Inge. Ah, ya. Muy bien, jóvenes. Sí, Inge. Entonces, la clase termina acá. Inge, una consulta. Sí. En el grupo estaba diciendo que falta integrantes para el último grupo. Un compañero creo que ya le mandó los... Y eso tendríamos que necesitar para la siguiente. Ya. Como había indicado al inicio, jóvenes, esto voy a parar para que ya no